hombre llamado Henry Schliemann, ¿verdad?, consiguió finalmente el famoso tesoro de Troya. Y lo consigue porque se toma en serio. Ya no lo mira como una fábula, lo mira como un hecho, como un relato histórico. O sea, cuando nosotros le damos la importancia a la palabra y apegamos nuestra vida a ella, bueno, eso tiene un impacto diferente. Pero cuando nosotros ignoramos la palabra, entonces, bueno, también tiene un impacto. Solamente que contrario, tiene el efecto contrario, ¿verdad? Mire, todo en la vida tiene una causa y un efecto. Todo. Hacer algo o dejar de hacer algo tiene un efecto. Si usted no lo hace, el efecto de no haberlo hecho. Y si usted lo hace, el efecto de haberlo hecho. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy conscientes de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando nosotros la vivimos, la incorporamos en nuestra vida, produce un efecto. Pero no hacerlo también produce un efecto. Produce el efecto contrario. Ahora miren, este hombre de pronto tuvo un momento de revelación en su vida. ¿Por qué? Porque se encuentra en el infierno. De ser el hombre rico que vivía opulentamente, que descorchaba todos los días, que vivía en excesos, que vivía en comodidades, que vivía una vida confortable, llena de todo lo que una persona puede desear, imaginar. Y de manera súbita abre sus ojos y se encuentra en el infierno, rodeado de incomodidades, rodeado de pestilencia, rodeado de calor, bueno, todo lo contrario a lo que él estaba acostumbrado. Ahora, en semejante circunstancia, ¿verdad?, cualquiera comienza a reflexionar, cualquiera comienza a pensar. Es decir, bajo semejante situación, cualquiera tiene un momento de lucidez. Y eso es lo que este hombre está experimentando en el infierno. Este hombre está experimentando un momento de lucidez. Y el momento de lucidez le da para entender que ha dejado detrás de él 5 hermanos más, gente muy querida, y que si no se hace algo para que ellos sean advertidos, van a terminar en el mismo lugar con él. Y entonces él hace una petición especial a Abraham. Él le dice: mira, manda a Lázaro. Porque si Lázaro se les aparece, si un muerto se les aparece, le van a poner cuidado, le van a poner atención. ¿Sabe qué? Parece como una buena idea, ¿no? Al fin y al cabo, Dios quiere que esa gente se salve. Lo que esperaríamos, obviamente, es que el padre Abraham diría: tienes razón, vamos a mandar a Lázaro que sea el portavoz, que sea el mensajero, el heraldo, para que comunique eso, de tal manera que estas personas, tus familiares, no terminen aquí metidos en este mismo sitio contigo. Pero eso no es lo que dice el relato. Dios le dice no. Padre Abraham le dice no. Porque ellos, es decir, refiriéndose a sus hermanos que estaban vivos, ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué les está diciendo? Ellos tienen la Biblia. Ellos tienen la Biblia. ¿Para qué vamos a mandar a Lázaro a que vaya a comunicar lo mismo que la Biblia dice? Es decir, ya ellos tienen acceso a la Biblia, saben lo que el mensaje dice, y si no lo han tomado en serio, no lo van a tomar en serio porque un muerto se les aparezca. 2 veces el padre Abraham insiste
en que ya ellos tienen a Moisés y a los profetas. Miren, mis queridos, lo que este texto quiere enseñarnos es algo muy simple. Y es que si nosotros ignoramos lo que está aquí, Dios no va a mandar ninguna revelación especial, ningún angelito va a ir a tocar a la puerta de tu casa. No esperemos que Dios haga algo, ¿verdad?, sobrenatural para que yo... ¿Por qué? Porque ya Él me dio lo más sobrenatural que me podía dar. Ya Él me dio la palabra. Ya me envió su mensaje por medio de la revelación. Ya me dio acceso a esto. Y si yo lo ignoro, yo estoy ignorando la voz de Dios. Eso es lo que Abraham le está diciendo a este hombre rico. Es decir, ¿cómo van a escuchar la voz de Lázaro si la voz de Dios no la están oyendo? ¿Cómo le van a poner cuidado a la voz de Lázaro si la voz de Dios no la están oyendo? Mire, mi querido, esto es bien interesante. Porque cuando uno se enfrenta a una situación de vida o muerte, uno comienza a pensar las cosas mejor. Usted no se da cuenta que hay gente que hacen cambios radicales en su vida cuando se enfrentan a la muerte. O fueron operados. Yo he escuchado ese testimonio tantísimas veces de gente que ha ido por cualquier tipo de operación a un hospital y en medio de la operación la persona se muere. Y la persona dice que camina un túnel, un pasadizo, y allí llega un momento en que Dios se les aparece y les dice: ¿sabes qué? No puedes venir ahora, no estás listo para este momento, tienes que regresar a la tierra. Y hay personas que les pasa lo contrario. Van a un lugar de tormento, van a un lugar de angustia, se ven rodeados por gente que conocían, que están desesperados por salir de allí, y ellos apenas entran allí, bueno, hay una voz que les dice: no, tienes que regresar, y van de regreso entonces se despiertan en medio del pabellón de operación, con un montón de máquinas, de tubos, de enfermeros y de enfermeras trabajando encima de él. ¿Por qué tenemos que esperar a una situación como esa, que puede ser irreversible? ¿Por qué tenemos que esperar hasta esto para darnos cuenta que Dios quiere que te tomes esto en serio? Que Dios te ha estado hablando a través... Mira, cuando tú abres la Biblia, no es cualquier voz la que te está hablando, es la voz de Dios la que te está hablando por medio de la palabra. Así que cuando tú ignoras eso, es a Dios que estás ignorando. Por eso te digo, todo tiene una causa y un efecto. Si nosotros esto no lo tomamos en serio, entonces nosotros a quien no estamos tomando en serio es a Dios. Porque usted no puede separar lo que Dios dice de lo que Dios es. ¿Sí me entiende? Usted no puede separar la voz de Dios de Dios. Y la Biblia es la voz de Dios hablándome. Lo que está contenido aquí es Dios dirigiéndose a mi persona. Si yo decido vivir ignorando eso, está bien, Dios me lo permite. Dios podría no permitírmelo, pero Dios me lo permite. Pero Dios entiende que ese acto va a traer unas consecuencias, va a traer un efecto. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir si nosotros queremos que esto se cumpla a favor nuestro o que la palabra se cumpla en contra nuestra. Si nosotros, ¿verdad?
Y hay cosas que no las podemos, una vez que están hechas ya no las podemos resolver. Una de esas cosas es, por ejemplo, lo que le pasó a este hombre. Se dio cuenta demasiado tarde. Ahora, ¿cómo vivió este hombre por ignorar la palabra? ¿Cómo vivió el hombre rico por ignorar la palabra? Era una persona autocentrada en él. Eso se llama una persona egoísta. Una persona egoísta es una persona que piensa solamente en sus propios intereses, que lo mueven solamente sus propios intereses, que anda detrás siempre de lo suyo, de lo personal. Fíjense, Lázaro estaba continuamente delante de él, pero este hombre, en vez de moverse, ayudarlo, bendecirlo, compartir lo mejor que tenía, ¿qué le daba? Lo que sobraba, lo que se caía de la mesa comía Lázaro. ¿Ves? Entonces este hombre, cuando nosotros ignoramos la palabra, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Organizamos nuestra vida de manera egoísta, perdemos la capacidad de amar, perdemos la capacidad de ver las necesidades de las otras personas. ¿Por qué? Porque sin la palabra de Dios, todo nuestro mundo es un mundo basado en nosotros solos, donde nosotros creemos que somos los únicos que existimos, que nos los merecemos todos y vivimos centrados en nosotros. Eso fue lo que pasó con este hombre rico. Este hombre rico tenía la capacidad para poder hacerle bien a mucha gente, pero ni siquiera le hizo bien a Lázaro, que estaba delante de él todo el tiempo. O sea, imagínense, con tanto dinero pudo haber tocado la vida de miles de personas, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él no sabía lo que la palabra dice. No conocía la palabra, ignoró la palabra. Ahora, estando del otro lado, quiere que Dios le resuelva el problema de sus familiares. Y sabe que es demasiado tarde. ¿Se recuerdan de la historia de Noé? Dios le dijo a Noé, haz un arca, porque va a venir un diluvio. Y la gente que estaba en la ciudad de Noé, ¿verdad?, en que vivían, lo vieron por muchos años construir una nave, un barco de proporciones monumentales. Y esa gente veía todo aquello suceder y se burlaban de Noé, se mataban de la risa, lo mofaban. Bueno, Noé era el mejor entretenimiento de la ciudad. ¿Por qué? Cada vez que pasaban y veían aquel semejante barco en un lugar que ni siquiera tenía río cerca, en un lugar que no había playa cerca, la gente se mataba de la risa. Este tipo sí que se volvió loco. Pero Dios le había hablado a Noé y le había dicho, tú hazlo. Tú hazlo. Y sabe que la gente no se tomó en serio la predicación de Noé. La gente no se tomó en serio lo que Dios mandó a decirles por medio de Noé. Y sabe que llegó el día en que comenzó a llover. Y comenzó a llover y bueno, la gente dijo una lluvia como cualquier otra. Pero ¿sabe qué? Aquella no fue una lluvia como cualquier otra porque no paró de llover en 100 y tantos días. Y comenzó, y llovió, y llovió, y llovió, se comenzaron a desbordar los cauces, los ríos, la mar, bueno, ustedes conocen la historia del gran diluvio universal. Y sabe que 7 personas solamente salvaron la vida. ¿Por qué? Porque ignoraron la voz de Dios, la palabra de Dios. Todo tiene su consecuencia. Todo va a traer consecuencias. Entonces, tú tienes que alinearte por la palabra. Tú tienes que alinearte por este libro, que es la Biblia. Y tú tienes que determinar si tú quieres que lo que está prometido allí se cumpla en ti o se cumpla en contra tuya. Si lo que Dios dice que va a pasar, tú quieres que se cumpla a favor tuyo o en tu contra. Si tú quieres que se cumpla en tu contra, sigue ignorando la Biblia. Pero si tú quieres que se cumpla a favor tuyo, entonces tienes que alinear tu vida por la palabra. Ahora dice, bueno, pero pastor, ¿qué diferencia hay entre este libro y otro libro? Que este libro
este que está aquí, no tiene ningún error. No tiene ningún error. No hay ninguna profecía, ¿verdad?, que no se haya cumplido, ¿verdad?, excepto las que están por cumplirse. Pero hay más de 3.000 profecías que se han cumplido cabalmente. Consiga una persona que se gane 3.000 veces la lotería. Eso es poco menos que imposible. Esto no se puede cumplir azarosamente, por casualidad. Para que esto se cumpla, para que una profecía que fue dada 1500 años antes se cumpla cabalmente, con las mismas características, con la persona mencionada, ¿cómo puede ser eso posible? La palabra de Dios, toda la profecía se ha cumplido cabalmente. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tiene un récord impecable. Dios lo que dice que va a pasar, pasa. Lo que Dios promete que va a pasar, sucede. Dios tiene un récord impecable. Dios jamás ha dicho una mentira, y por lo tanto todo lo que está aquí y como está dicho aquí se va a cumplir cabalmente. ¿Sabe cómo termina la Biblia? Si alguna persona le quita o le pone a lo que está aquí escrito. Así termina el Apocalipsis. Si alguna persona le quita o le pone, ¿qué viene sobre esa persona? Destrucción. ¿Por qué? Porque esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto no es un manual de sugerencia. Aquí está el mapa de la historia humana. Aquí está el mapa de la historia humana. Aquí está el futuro del destino de la raza humana, está aquí. Y todo lo que Dios dice que va a pasar por este libro. Dice la Escritura, ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. ¿Verdad? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mi querido, esto es fidedigno. Esto es algo en lo que nosotros podemos confiar, depender. Yo he estudiado este libro por más de 30 años. Me sorprende ver la veracidad, la cabalidad, como se cumplen las profecías bíblicas. Impresionante. Profecías que fueron dadas en lugares, en tiempos donde ni siquiera el profeta que la estaba dando sabía de qué estaba hablando. Lo recoge, lo recopila, y sabe que esa profecía se cumple cabalmente sobre la Biblia. Hace unas semanas atrás estuvimos nosotros en Capernaum, y me acordé, cuando llegué a Capernaum, me acordé inmediatamente de la profecía que dice que nada iba a ser construido allí. Hasta el día de hoy esa ciudad está llana. Nada se construyó ahí, nada puede vivir, nada puede habitar allí. ¿Por qué? Porque Jesús dio una profecía sobre ese lugar. Tremendo. Todo lo que la Biblia dice que va a pasar, pasa. Todo. Dios es quien tiene un control exacto de todo lo que está aquí. Ahora, ¿qué quiere decir eso entonces? Mi querido, que nada de lo que está aquí es invento o cuento de camino. Si Dios te dice que hagas tal cosa, hazlo. Porque Dios, quien te creó, sabe exactamente por qué te lo está diciendo. Si Dios te dice, deja de hacer algo, te lo dice aquí, tú puedes meter la mano en el fuego, que si tú sigues haciendo eso, estás yendo en contra del deseo de Dios y vas a recibir las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda señales de humo. Dios nos revela su deseo. Dios nos revela lo que está en su corazón. Y entonces por eso es tan supremamente importante que nosotros le demos valor a la palabra. Ahora, si nosotros no le damos el valor a la palabra, bueno, un libro más. Un libro más. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan lo que se llama en la Biblia
la pesca milagrosa. Dice la palabra que Pedro y sus socios en el negocio de la pesca habían intentado pescar toda la noche sin éxito. Y entonces ya venían de regreso, amanecidos, frustrados, y se consiguen con Jesús en la orilla, ¿verdad? Y Jesús, después de hablarle a la gente que estaba allí, le dice a Pedro: Pedro, mete tu barca mar adentro. Aquel, de verdad, me imagino que por vergüenza, respeto, qué sé yo, por qué lo haría, porque Jesús era carpintero, no pescador, así que bueno, ¿qué sabe este de pescar? Pero igual, por vergüenza tal vez hizo lo que Jesús le dijo. Pero no solamente eso. Después que estaba metido allá, Jesús le dice: tira la red a la derecha. Cuando usted está en medio del mar, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre tirar la red aquí o tirarla aquí? Porque en un barquito de eso, ¿cuál es la diferencia entre tirarla aquí o tirarla aquí? ¿Hay alguna diferencia? Matemáticamente no. Para un pescador no hay ninguna diferencia. Es decir, ¿cómo es que el pececito que va a agarrar aquí no lo voy a agarrar aquí? O sea, no estamos hablando de un barco que tiene 75 pies de eslora o de aquí a aquí. Exactamente lo mismo. Pero Jesús le dijo: tírala a la derecha. A la derecha. Ahora, que él se pudo haber hecho el loco y tirarla a la izquierda. Pero Jesús le dijo: fue a la derecha. ¿Y sabe lo que pasó? Que eran tantos los peces que sacaron de allí, que la red se les estaba rompiendo. Ahora, ese es el problema todo pescador sueña con tener algún día ese problema. Todo pescador sueña que un día se le van a reventar las redes de tanto pescado que va a sacar. Ese es el sueño de un pescador. Bueno, eso es precisamente lo que Jesús hizo en la vida de Pedro. Fue permitir que el sueño de su vida se hiciera realidad en sus ojos por causa de la palabra. Cuando tú obedeces la palabra, se desata sobre tu vida algo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es la persona que más te ama en el universo y la persona que tiene más interés en que te vaya bien, y es la persona que quiere afirmarte, es la persona que quiere darte, pero tú tienes que alinearte por lo que Él dice. Si Pedro tira la red a la izquierda, la tira en abierta oposición, y les aseguro que no hubiese sacado nada. ¿Sabe lo que es nada? Nada. ¿Por qué? Porque es obediencia a la palabra lo que trae el resultado. Aunque tú no entiendas en el momento por qué. Pedro se había gastado la noche entera sin sacar nada. Pedro era un pescador experimentado. Un pescador experimentado, una persona que vivía de eso. Había nacido en un pueblo llamado Betsaida, que significa pueblo de pescadores, a la orilla del mar de Galilea. No había hecho ninguna otra cosa más en su vida que tirar la red día y noche. ¿Cómo le va a decir Jesús cómo pescar? ¿Cómo le va a enseñar Jesús a pescar? Mi querido, es la palabra. Es quien te dice que hagas las cosas. Aunque tú no lo entiendas, hay cosas que nosotros muchas veces no las entendemos porque tenemos que hacerlas en el momento. Tú sujeta tu vida a la palabra y espera ver los resultados, el efecto que esa palabra va a traer sobre tu vida. Entonces, mi querido, esto no podemos ignorarlo más. Esto no podemos seguir organizando nuestra vida como a nosotros nos parece, según nuestro pálpito,
según nuestro cálculo, según nuestra propia impresión de las cosas. No podemos seguir organizando nuestra vida basada en las estadísticas, no podemos seguir organizando nuestra vida basada en la tradición familiar de nuestra casa. Tenemos que alinearnos por la palabra de Dios. Tenemos que alinearnos por la palabra de Dios. Entonces, termino con esto. El asunto es no solamente creer en Dios, tenemos que aprender a creerle a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Si usted se va ahora mismo a cualquier parte de la ciudad, a los moles, a las plazas, a la playa, y usted le comienza a hablar con la gente y usted le pregunta, los aborda y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Les aseguro que toda la gente con la que se van a conseguir les va a decir que creen en Dios. Ahora, usted le hace una segunda pregunta y les dice, ¿usted obedece cabalmente lo que Dios dice en su palabra? Y la respuesta no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque hay gente que cree en Dios, como cree en que estamos en el mes de febrero, o creen en Dios como decir que estamos en el planeta Tierra. Es decir, es una creencia universal, folclórica, es una creencia genérica, vamos a llamarlo así. Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Es una gran diferencia. Dios, la Biblia dice en Santiago que los demonios saben que Dios existe y tiemblan, dicen. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada de más en saber que Dios existe. No creas que eso te hace mejor que ningún otro ser humano. Hasta los demonios saben que Dios existe. No lo sabrán ellos que viven en el mundo espiritual. Es decir, ellos más que nadie lo tienen que saber. El asunto no está en saber si Dios existe o no existe, si creo en Dios o no creo. Hitler creía en Dios y mató a un gentío, se llevó a un gentío por delante. Y mira que creía en Dios. Si no hubiese creído, por favor. Hay fotos de Hitler cantando en la coral de la iglesia donde él vivía, allá en Múnich, en la Bavaria. Es decir, el tipo no era ateo. Bueno, y creía en Dios y se llevó un gentío por delante. Es decir, creer en Dios no te hace mejor. No es creer en Dios lo que te hace mejor. Es creerle a Dios. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú le crees a Dios, entonces te tienes que tomar esto en serio. ¿Ustedes no han escuchado hablar que el camino al infierno está lleno de gente con buenas intenciones? El infierno está lleno de gente que cree en Dios. ¿Por qué no son salvos? Porque no es creer en Dios, el Dios genérico, el Dios... No, es cuando tú crees y pruebas creer obedeciendo cabalmente a Dios. Ahí está la gran diferencia. Entonces, si tú crees de verdad en Dios, tienes que sujetarte a su deseo. Si no, es solamente un dicho, es solamente algo folclórico, es solamente algo... Eso, por favor, eso no tiene ningún tipo de implicación. Eso no tiene ningún tipo de implicación. Eso no cuenta para la salvación ni siquiera. Saber que Dios existe o que creo en ese Dios genérico que mi abuelita menciona, eso no te va a hacer salvo.
Lo que te va a hacer salvo es que tú te tomes en serio a Dios y digas, yo te quiero obedecer, yo quiero sujetar mi vida a lo que tú dices, yo quiero vivir por la verdad tuya. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Si ustedes me aman, Juan capítulo 14, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Porque amar así abstractamente es muy bonito. Amar así, como se llama, evaporadamente, ¿verdad? Amar así, ¿cómo se dice? Etéreamente, platónicamente, ¿verdad? Como los hippies en los años 60, paz y amor, droga va y droga viene, y en eso pasaban el día, paz y amor. Amar así no. Amar así es abstracto. Jesús les dice, si me amas, ponte en esto, viejo. Si me amas, obedéceme. Ve, si me amas, tiene que haber una prueba concreta de ese amor. Si no, son palabras que se las lleva el viento, son poemas muy bonitos, son cosas muy, muy abstractas. Dios quiere algo concreto. Dios quiere que si lo amas, sujetes tu vida a la palabra. Esa es la manera como nosotros probamos amar a Dios. Si no, de nuevo, Dios te deja vivir tu vida como tú quieras. Porque Dios no te va a manipular. Dios no te va a, ¿verdad? Decir, Dios no está en eso. Pero un día la vida se va a acabar, porque la vida es como una vela que se va consumiendo hasta que ya no hay más nada que consumir. Y ese día vamos a tener que enfrentarnos al Dios de la vida. Y ese día vamos a querer pasarnos del otro lado, como le pasó aquí a mi amigo, el hombre rico, y ¿sabes qué? No se va a poder. Y tenemos que decidir. O ignoramos la palabra o no las tomamos en serio. Y hay efectos para una cosa o para la otra. Dios te da la libertad para que tú escojas una cosa o escojas la otra. ¿Verdad? Jesús hablaba de que hay dos caminos, el camino angostico y el camino ancho. Dice que por el camino ancho un montón de gente viviendo la vida loca, festejándola, llevándola súper chévere, ¿no? Y por el camino estrecho, poquitica gente. Dos caminos. Dios nos da a escoger entre dos caminos. Dios no nos impone. Dios nos da la libertad para que nosotros tomemos la decisión si es un camino o el otro. Y Dios nos deja vivir en cualquiera de los dos caminos. De hecho, la Biblia dice que el trigo y la cizaña se dan juntos en el campo. Y Dios no está interesado en cortar la cizaña todavía. O sea, Dios te deja. Dios, si tú quieres ir por el camino ancho, Dios te deja. Si tú quieres ser cizaña, Dios te deja en el campo, no te corta, te deja. Dios te deja hacer lo que tú quieras. Pero eso no significa que Dios está de acuerdo contigo. Ahí es donde puede estar el gran error. Pensar de que como Dios me está dejando, Dios está de acuerdo conmigo. Y ahí sí que no, ¿sabe qué? Eso sí no puede ser jamás. El hecho de que Dios te deja no significa que está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Por eso es que esto hay que entenderlo y saberlo bien, porque sabe que el día que nosotros le demos la patada a la lata, ya no hay retorno. Ese día ya no hay retorno. Ya. Ahí se cierran. Adán y Eva, cuando salieron del paraíso, Dios puso un candado y una custodia de ángeles para que no pudieran regresar al árbol de la vida. Ese es el mismo trato que Dios le da a la raza humana. En el momento en que nosotros morimos, ya no hay regreso al paraíso. No, es que yo
Me equivoqué. Ay, te equivocaste, qué pena. Ya no hay más nada que hacer. Entonces, esto es algo de vida y muerte. Esto es algo de vida y muerte. Porque solamente en esta vida tenemos la decisión a tomar. Si decidimos por Jesús o decidimos ignorar lo que Jesús dice. Es tan sencillo como eso. Dios te deja que tú tomes tu decisión. Dios deja que tú vivas como tú quieras. Dios te presenta los dos caminos, te da las dos opciones, te habla de las dos cosas, pero por último deja que tú vivas, organices tu vida como tú quieras. Mis queridos, la palabra de Dios se va a cumplir. No va a haber nada ni nadie que lo pueda evitar. La palabra de Dios se va a cumplir. Eso no es que hay probabilidades. No. La palabra de Dios se va a cumplir. Pasará el cielo y la tierra, dice Jesús, pero mi palabra no pasará. Ahora la pregunta es, esa palabra que no va a pasar, esa palabra que se va a cumplir en la historia humana, ¿se va a cumplir a mi favor o se va a cumplir o en contra mía? ¿Cómo quiero yo que esa palabra se cumpla? ¿Que me beneficie, que me favorezca o que me perjudique? Que se va a cumplir. Ya dijimos que eso es inevitable. Si hasta ahora se ha cumplido todo, cabalmente, lo que falta se va a cumplir también. Ahora quiero que eso me beneficie o que vaya en contra mía. Eso es una decisión que tenemos que tomar. Si yo fuera usted, yo me convertiría en un estudioso de la palabra. Yo me apegaría a esto como la tabla de mi salvación. Yo me tomaría lo que Jesús dice en serio. Yo buscaría agradarlo en todo el deseo que Él tiene. Yo buscaría devotamente dedicarme a vivir fundado en este libro. Si usted me pregunta a mí, eso es lo que yo haría. Yo este libro lo creo como un niño. Como cuando un padre le cuenta a un niño una historia, así creo yo esto, como un niño. Yo esto lo he estudiado por más de 30 años. Yo he escrito comentarios sobre libros de la Biblia. Yo trabajo para la Sociedad Bíblica. Pero este libro yo no lo racionalizo. Este libro yo lo creo como un niño cree una historia. Para mí esto es la palabra de Dios. Punto. Nos ponemos en pie, mis queridos.